29 de mayo de 1976. 1:15 de la tarde. La casa fuerte de Coyoacán, la mansión de piedra volcánica que Marilyn Monroe describió como una fortaleza azteca con olor a tequila y pólvora. Un disparo rompe el silencio. No es un accidente, no es un truco de cine, no es una escena ensayada. En el piso del jardín queda el cuerpo de Javier Aldecoa, un hombre de 32 años, empleado temporal, caído frente al director más temido del cine mexicano, Emilio "El Indio" Fernández. En las próximas horas habrá un arma calibre .38, súper no registrada, testigos contradictorios, una fuga hacia el sur que tocará la frontera con Guatemala y un reporte policíaco firmado con prisa que muchos describirán como una obra de ficción. Pero esa tarde, mientras el sol cae sobre los muros oscuros de la casa fuerte, algo más profundo se quiebra. El mito nacional del hombre que filmó la dignidad indígena termina convertido en sospechoso de homicidio. Esta es la historia de cómo un ícono del cine de oro terminó tras las rejas, de cómo su apellido se convirtió en sinónimo de violencia, aislamiento y ruina financiera, y de cómo 3 generaciones pagarían por un disparo que México todavía no entiende. Aquí verás el expediente judicial que apareció y desapareció del archivo, la declaración ministerial donde el indio asegura que solo quiso asustarlo, el documento de fianza de 150,000 pesos que abrió la puerta de su celda y los testimonios ocultos que describen sus días en la prisión de Torreón. Un hombre que exigía que los internos lo llamaran general. Cada pieza está conectada. Cada silencio cuesta una vida. Y cada decisión tomada dentro de esas paredes de piedra sembró la desgracia que recaería después en su hija Adela, en sus nietos y en el último vestigio de su apellido. Pero para entender cómo un director que ganó Cannes terminó con uniforme beige de reo, tenemos que retroceder, porque antes del disparo, antes del cadáver, antes del expediente, existía un niño mestizo, marcado por la violencia, que soñaba con ser leyenda. 26 de marzo de 1904. Un bebé nace en Mineral del Hondo, Coahuila, en medio de la resaca de la Revolución Mexicana. Afuera, los fusiles aún no callan. Adentro, una mujer kikapú sostiene a su hijo como si el país entero estuviera a punto de arrebatárselo. Lo llaman Emilio, pero nadie imagina que ese niño crecerá creyendo que la vida solo se respeta cuando se impone por la fuerza. Su padre, un coronel duro como el desierto, le enseña 2 cosas antes de los 10 años: disparar y desconfiar. La ternura nunca fue parte del plan de estudios en esa casa. El pequeño Emilio aprende a caminar entre caballos, armas, gritos de mando y hombres que hablaban de honor como si fuera una pistola más colgada del cinturón. En su mundo, el poder era la única forma de sobrevivir. 1917. Tiene 13 años. Se escapa de casa por primera vez. Quiere ser parte de algo más grande que él. Se une a un pequeño destacamento rebelde y experimenta por primera vez el sabor dulce y peligroso de mandar, aunque solo sea a un caballo o a un muchacho más joven que él. Descubre algo que marcará toda su vida. Le gusta ser obedecido. Le gusta que su voz pese. Le gusta que los demás teman decepcionarlo. A los 17 lo arrestan. Participó en un levantamiento fallido. Lo condenan a 20 años. 20 años que podrían haber destruido cualquier otro destino. Pero él
No es cualquier muchacho. 2 noches después, escapa. Cruza la frontera, llega a Texas, luego a California. No tiene dinero, ni inglés, ni hogar, pero tiene algo que nadie puede quitarle. Su convicción de que está destinado a ser alguien. A principios de los años 20, trabaja en lo que puede. Albañil, peón, extra de películas mudas. En Hollywood ve por primera vez luces que no vienen de incendios ni de explosiones. Se obsesiona con el cine, con la idea de eternizarse en un rostro filmado. Para un hombre criado entre balas, la cámara es la primera cosa que le promete algo parecido a la inmortalidad. 1930. Regresa a México. Tiene 26 años, un español endurecido por años en el exilio y un ego afilado como navaja. Conoce a Gabriel Figueroa, el cinefotógrafo que convertirá su rostro y sus fantasmas en arte. Juntos construyen un México mítico. Nubes violentas, sombras profundas, campesinos heroicos, mujeres trágicas. El Indio Fernández nace en pantalla, pero detrás del hombre que mostraba dignidad indígena y orgullo nacional, había un niño que nunca dejó de sentirse humillado. Y cuando la vida le ofrece éxito, dinero y respeto, él lo toma todo, pero no sabe administrarlo, porque alguien que creció entre órdenes y castigos no entiende el lenguaje de la vulnerabilidad. Solo sabe dominar o ser dominado. En los años 40 y 50, el país lo llama genio. Francia lo aplaude. En Cannes gana la Palma de Oro con María Candelaria en 1946. Lo invitan a fiestas, a palacios, a estudios. Pero cada noche vuelve a una soledad espesa, la misma que lo acompañó desde niño. Una soledad que disimula con tequila, mujeres y un carácter que podía volverse tormenta con una sola provocación. Quienes lo conocieron decían que vivía con 2 almas, una luminosa, artística, poética, y otra oscura, impulsiva, violenta. Ambas crecerían juntas durante décadas, hasta que un día, en una casa de piedra volcánica en Coyoacán, la segunda alma ganaría la batalla y lo llevaría directamente al crimen que destruiría su apellido para siempre. La casa fuerte siempre tuvo ecos de risas, de copas, de discusiones, de mujeres que llegaban de madrugada y salían al amanecer sin mirar atrás. Pero la tarde del 29 de mayo de 1976, los ecos cambiaron. Eran densos, eran pesados, eran el preludio de una tragedia que llevaba años gestándose, mucho antes del disparo, mucho antes del cadáver, mucho antes del expediente que México preferiría olvidar. Ese día, Emilio el Indio Fernández despertó con el carácter torcido. No era raro. Su temperamento era una cuerda tensa que se rompía con el menor roce. Pero esa mañana algo estaba distinto. Había bebido desde la noche anterior, había dormido mal, había discutido con alguien cuyo nombre nunca quedó claro. Lo único cierto era esto: se sentía desafiado. Y un hombre como él nunca toleró la idea de perder autoridad, ni en su casa, ni en un set, ni en su propia sombra. A las 12:40 del mediodía llegaron 2 trabajadores, entre ellos Javier Aldecoa, un joven de 32 años que venía a resolver un detalle mínimo en el jardín. Un detalle tan pequeño que cualquier otro director habría pasado por alto. Pero no el indio. Para él, cada gesto era un desafío, cada palabra un posible insulto, cada demora una afrenta personal. Y esa tarde, según testigos, creyó que alguien lo estaba provocando. La tensión subió en minutos. Primero voces más altas de lo normal. Después insultos. Después un silencio espeso antes de la tormenta. A la 1:15 p.m.,
dentro del patio empedrado de piedra volcánica, bajo el sol que caía directo sobre sus paredes negras, Emilio se acercó a Javier. Llevaba encima su pistola .38 Super, una que nunca registró y que siempre presumía como si fuera una extensión de su ego. Lo que pasó en los siguientes 10 segundos nunca quedó claro del todo. Hay versiones contradictorias, testimonios borrachos, silencios comprados y documentos que desaparecieron misteriosamente. Pero hay algo que nadie niega. Se escuchó un solo disparo. Y cuando el eco rebotó en los muros, Javier Aldecoa yacía en el suelo, inmóvil, con los ojos abiertos, como si aún no comprendiera lo que había ocurrido. El indio dio una versión inmediata. No quise matarlo, solo quise asustarlo. Pero el cuerpo decía otra cosa. La policía llegó tarde, o mejor dicho, llegó cuando debía llegar. El reporte oficial se escribió con una rapidez sospechosa, casi idéntica a los guiones de cine, donde el final ya estaba decidido antes de filmar la primera escena. El acta hablaba de un accidente, de un malentendido, de una descarga involuntaria. Pero había un detalle imposible de ignorar. El indio había huido. No esperó a los agentes. No pidió ayuda. No intentó explicar. Tomó su coche, salió de Coyoacán a toda velocidad y durante horas nadie supo dónde estaba. Más tarde se sabría que cruzó hacia el sur, que llegó hasta la frontera con Guatemala, que intentó ganar tiempo para que sus contactos movieran influencias, llamaran jueces, ajustaran declaraciones. Era el ritual de siempre: poder primero, verdad después. Si es que llegaba, pero esa vez algo falló. Las cámaras del cine ya no lo protegían, el público ya no lo aplaudía y él ya no era un héroe. El secreto había estallado y con él la imagen del hombre más temido y respetado del cine mexicano. Lo que vendría después, las rejas, las humillaciones, el derrumbe familiar, fue solo consecuencia, porque la verdadera tragedia no fue el disparo. Fue todo lo que lo hizo inevitable. Para entender la tragedia de la generación 2, no basta con mirar la pistola del 29 de mayo de 1976. Hay que mirar la Casa Fuerte, esa mansión de piedra volcánica que Emilio "el Indio" Fernández construyó en Coyoacán como si fuera un templo para su ego. Lo que pocos saben es que dentro de esas paredes nació la víctima silenciosa de su historia. Adela Fernández, su hija, su sombra, su consecuencia. Adela llegó al mundo en los años 40, cuando el indio estaba en el punto más alto de su fama. Cannes lo ovacionaba, Gabriel Figueroa lo hacía inmortal con cada fotografía, y México lo veía como un semidios capaz de transformar la pobreza en poesía. Pero una cosa es filmar dignidad indígena, y otra muy distinta es practicar la ternura en casa. Para Emilio, la paternidad era un concepto que se ejercía desde la distancia, desde la autoridad, desde el pedestal. Nunca desde el abrazo. La infancia de Adela transcurrió entre pasillos fríos, muros gruesos y noches en las que las fiestas interminables de su padre resonaban más que las palabras afectuosas. La niña creció rodeada de actores, políticos, escritores, directores, pero casi nunca del hombre que más necesitaba. Él prefería sets de filmación, caravanas, reflectores, guiones. Ella prefería que la mirara aunque sea un minuto sin estar borracho, sin estar furioso, sin estar pensando en su siguiente película. La infancia de Adela tuvo privilegios, sí, pero ni un solo gesto de contención emocional. Lo tenía todo menos amor. La escuela privada de monjas, los viajes, las mucamas, los libros, los estudios de arte.
Nada llenaba el vacío del padre, que se iba al amanecer o regresaba de madrugada. La casa era grande, enorme, laberíntica, y en ella aprendió la lección que la perseguiría toda su vida. La grandeza pública no compensa la ausencia privada. En los años 60 y 70, cuando Emilio envejeció mal, entre alcohol, excentricidades y arranques violentos, Adela se convirtió en su enfermera, su secretaria, su confidente involuntaria, su testigo obligada. No lo pidió, pero lo heredó. Con cada copa que él levantaba, ella bajaba un sueño. Con cada escena que él dirigía, ella vivía otra de soledad. Con cada mentira que él construía sobre su mito, ella pagaba el precio de sostenerlo. Y entonces llegó la tarde del disparo, 29 de mayo de 1976. El cuerpo de Javier Aldecoa en el jardín, la sangre mezclándose con las sombras de los árboles, los policías entrando con cautela en la mansión. Lo que nadie vio fue a Adela, encerrada en su cuarto, abrazando sus propios brazos para no temblar. Sabía que su padre no saldría indemne de esa. Sabía que la cárcel lo esperaba. Sabía que el apellido que había intentado honrar se fracturaría para siempre. Cuando el indio fue trasladado a la prisión de Torreón, Adela se quedó sola con los abogados, las facturas, los periodistas, los rumores y la presión mediática. Fue ella quien sostuvo el peso de las humillaciones públicas, quien firmó documentos, quien puso orden en el caos, quien enfrentó a los acreedores. A los 30 años cargó con la ruina de un hombre que nunca cargó con sus emociones. En los 80, cuando él murió en 1986, Adela se convirtió en la guardiana del templo, la única responsable de la casa fuerte. Pero cuidar un templo no significa vivir en él. La casa devoraba dinero, mantenimiento, empleados, reparaciones, trámites legales. Cada mes era una batalla para sostener el lugar donde había sufrido toda su vida. No podía venderlo. Era su última conexión con su padre, pero tampoco podía vivir tranquila dentro de él. La prisión de él se volvió la prisión de ella. Adela nunca tuvo hijos, nunca formó una familia, nunca encontró un refugio emocional. Su existencia estuvo marcada por la obligación de proteger un legado que nunca le dio paz. La generación 2, como suele ocurrir, fue víctima del trauma de la generación 1 y también se convirtió, sin querer, en victimaria de la generación 3, al perpetuar el silencio y las heridas que nunca pudo sanar. Y así, mientras los cineastas estudiaban la obra de El Indio, nadie estudiaba la vida de la mujer que pagó el precio de su mito. Adela murió en 2013, sola, en la misma casa que la vio llorar de niña. El apellido seguía vivo, la herida también. La maldición apenas empezaba. Cuando Emilio, el Indio Fernández, murió el 6 de agosto de 1986, muchos pensaron que con su muerte terminaría la violencia que llevaba décadas arrastrando. Pero no, las tragedias de los Fernández no terminaban en la tumba del patriarca. Al contrario, ahí empezaba la guerra. Una guerra silenciosa, legal, emocional, económica. Una guerra por lo único que quedaba en pie, la casa fuerte, la finca de piedra volcánica que devoró a 3 generaciones. El testamento no era claro, o mejor dicho, era claro para él, pero no para nadie más. El indio creía que su palabra escrita en papel valía más que cualquier ley, y por eso dejó documentos contradictorios, versiones incompletas y promesas que hizo a varias personas, a veces el mismo día. Y en el centro de todo, 2 mujeres, Adela Fernández, su hija legítima, y Columba Domínguez, su eterna musa,
la mujer que él consideraba, sentimentalmente, su verdadera compañera. Los abogados describirían esta disputa como una zona sísmica legal. Cada documento parecía haber sido redactado con la misma intensidad caótica con la que el indio vivió. Fechas que no coincidían, firmas dudosas, cláusulas ambiguas, frases tachadas, añadidas, reescritas. Un juez llegó a decir fuera de audiencia: «Parece un guión de película, pero mal escrito». Adela, que toda su vida había protegido el legado de su padre, aunque le costara la salud mental, creyó que heredaría la casa y su contenido natural, los guiones originales, los manuscritos, las fotografías inéditas, los trajes de sus películas, los objetos prehispánicos que él coleccionó como si fueran trofeos de guerra. Pero Columba no estaba dispuesta a dejarlo todo. Ella aseguraba que muchos de esos objetos le pertenecían, que algunos le habían sido regalados en vida, que otros eran parte de su propia historia con él. El conflicto escaló en semanas, discusiones en la prensa, declaraciones cruzadas, abogados entrando y saliendo de la casa fuerte como si fuera una estación de tren. Documentos aparecían, desaparecían, reaparecían misteriosamente. Vecinos contaban que en las noches veían luces encendidas en las habitaciones superiores, como si alguien revisara cajas, cambiara etiquetas, moviera archivos, y mientras las dos mujeres peleaban por los restos del hombre que las marcó de maneras completamente distintas, la casa se iba deteriorando. Mantenerla costaba cerca de lo que costaría un museo pequeño. Techos filtrándose, humedad en los muros de piedra, jardines descuidados, instalaciones eléctricas de los años 40 que amenazaban con incendiarse. Cada mes, Adela debía decidir: pagar abogados o pagar mantenimiento. Y muchas veces terminó eligiendo lo primero. De los objetos valiosos, algunos desaparecieron antes de que el juicio concluyera. Algunos se vendieron discretamente para pagar deudas. Otros fueron prestados para exposiciones que nunca devolvieron nada. Y mientras tanto, la fortuna que alguna vez tuvo el indio, las regalías de María Candelaria, el dinero de la perla, las propiedades pequeñas que poseía en el sur, se desvaneció entre honorarios legales, impuestos atrasados y trámites interminables. Para 1995, la guerra ya no era por dinero. Era por quien tenía derecho a contar la historia. ¿Quién sería la voz oficial del mito? ¿Quién tendría las llaves del templo? Y esa guerra emocional destruyó a Adela por dentro. Ella vivía rodeada de cajas, documentos, fotografías, un archivo gigantesco que no le daba un centavo, pero sí le quitaba el sueño. Cada carta que encontraba, cada libreto, cada foto donde su padre abrazaba a otra mujer, era un recordatorio de todo lo que él le negó en vida. La prensa trató de convertir la pelea en un espectáculo. Titulares como «La musa contra la hija», «El indio dejó una herencia envenenada», «La casa fuerte», «Escenario de guerra». Pero nadie entendía que lo que se estaba disputando no era propiedad, sino sentido. Para Adela, conservar la casa era conservar su infancia rota. Para Columba, recuperar objetos era recuperar a un hombre que se le escapó entre los dedos. Al final, después de años de desgaste, el juez dictaminó lo inevitable: no habría vencedores. Sí, Adela conservó la casa. Sí, Columba recuperó algunas piezas, pero la verdad es que ambas perdieron. La herencia se evaporó, el dinero desapareció, las relaciones se destruyeron
y la casa fuerte quedó como un mausoleo silencioso de una guerra que duró casi una década. Porque si algo dejó el indio como verdadero legado, no fueron películas. Fue una batalla que nadie pidió heredar. Para entender la tercera generación, hay que mirar algo que casi nadie menciona. Adela Fernández, la hija más cercana a el indio, murió sin descendencia. No porque no pudiera ser madre, sino porque nunca quiso repetir el abandono emocional que había vivido. Lo dijo en entrevistas. Mi padre fue una sombra enorme. No quiero criar hijos bajo sombras. Pero la vida siempre encuentra una grieta por donde colarse, y el apellido Fernández sí llegó a una tercera generación, solo que lo hizo de la peor manera posible. Eran los hijos de sus hermanos, los nietos de sus hermanas, los que crecieron llevando el apellido como si fuera un cofre antiguo lleno de polvo y cuchillas. No heredaron dinero, no heredaron propiedades, no heredaron fama. Heredaron otra cosa: el carácter violento, la impulsividad, la soledad aprendida, la ruina que dejó una familia partida desde el patriarca. A finales de los 80, después de la muerte del indio en 1986, la casa fuerte quedó bajo cuidado de Adela, pero alrededor de la propiedad comenzaron a llegar familiares lejanos que buscaban algo del mito: un apellido, una foto, una carta, un objeto. Uno de los sobrinos, Jorge Fernández, hijo de un hermano menor del director, llegó con la esperanza de convertirse en actor. Creció toda su vida escuchando: eres sobrino de el indio, tienes que ser grande. Ese mandato familiar se convirtió en una condena. Jorge intentó entrar al mundo del cine a principios de los 90, tocando puertas que solo se abrían para recordarle que el apellido no garantiza talento. Cayó en el alcohol, en deudas, en peleas. Terminó durmiendo en un cuarto de pensión en la colonia Portales. Decía en entrevistas pequeñas: mi tío logró tanto, yo no pude lograr nada. El ciclo de resentimiento comenzaba. Otro descendiente, Rodolfo, sobrino nieto, creció convencido de que en la casa fuerte había dinero oculto, documentos que podían cambiar la historia, quizás una herencia secreta. Pasó años entrando y saliendo de la casa, ayudando a Adela con el archivo, moviendo cajas, catalogando objetos. Cuanto más buscaba tesoros, más encontraba ruinas. Cuando Adela murió en 2013, él fue de los pocos familiares presentes. A los meses su vida se vino abajo. Perdió trabajo, perdió pareja, cayó en episodios depresivos profundos. Decía que la casa lo consumía por dentro. Otro eco del legado. La tercera generación no heredó la grandeza de Emilio, heredó la herida. En entrevistas dispersas, varios sobrinos nietos cuentan lo mismo. Crecieron escuchando historias de un hombre genial y violento a la vez, de un patriarca que no sabía amar, de un apellido grande que pesaba demasiado. Ninguno fue preparado para ese peso. Todos lo sintieron como una carga. Y entonces vino la fractura final, la que cerró el círculo de 3 generaciones marcadas por lo mismo: abandono, ruina, resentimiento. Tras la muerte de Adela, la casa fuerte quedó atrapada en un limbo legal. Documentos perdidos, deudas acumuladas, impuestos sin pagar, objetos extraviados. Ningún miembro de la familia tenía recursos suficientes para mantenerla. Y así, el templo del indio, ese monumento que había sido orgullo nacional, se convirtió en un símbolo de decadencia familiar. Los sobrinos y sobrinos nietos comenzaron a pelear por su legado, pero no había nada que pelear. La mayoría terminó rechazando el apellido, cambiándolo, ocultándolo. Algunos cuentan que preferían no decir en la escuela
que eran Fernández, porque la gente solo preguntaba por el director, no por ellos. Otros crecieron con ira. ¿Por qué él sí pudo y nosotros no? ¿Por qué dejó ese desastre? El ciclo estaba completo. Generación 1. Violencia y genio. Generación 2. Silencio y abandono. Generación 3. Resentimiento y ruina. Porque cuando un hombre construye un imperio de piedra, pero lo hace sin amor, sin cuidado, sin un plan para los suyos, lo único que hereda no es riqueza, es una sombra, y esa sombra, para la tercera generación Fernández, fue más pesada que la casa fuerte misma. El fin del ciclo no llegó con la muerte de Emilio el Indio Fernández en 1986. Llegó muchos años después, silencioso, lento, inevitable, como una grieta que se abre cada día 1 milímetro más hasta que la estructura completa colapsa. La generación 2, representada por Adela Fernández, cargó sola con un castillo que nunca pidió sostener, pero que tampoco pudo abandonar. Y esa carga la consumió como una enfermedad. Después del pleito de herencia con Columba Domínguez, después de que los abogados devoraran lo poco que quedaba, después de que los familiares lejanos se fueran alejando como aves de rapiña satisfechas, Adela quedó sola con la casa fuerte. Era suya, sí, pero también era su condena. Cada gotera, cada muro que se desmoronaba, cada filtración de humedad, era un recordatorio de la vida que nunca tuvo. La casa no era un hogar, era un archivo del dolor. En los años 90, mientras México modernizaba sus cines, sus avenidas, sus museos, la casa de los Fernández seguía atrapada en una estética de guerra eterna. Lámparas oxidadas, vitrinas agrietadas, alfombras viejas que conservaban el olor a tequila de las fiestas interminables de El Indio. Adela dormía en una habitación pequeña, mientras al otro lado del corredor permanecían intactos los cuartos de su padre, tal como él los dejó. No se atrevía a mover nada, no por respeto, sino por miedo. Mover un objeto era abrir un recuerdo. Su salud comenzó a deteriorarse a principios de los 2000. Hipertensión, crisis nerviosas, insomnio crónico. Los médicos le decían que debía soltar el pasado. Pero, ¿cómo se suelta una casa que es también una herida? ¿Cómo se suelta a un padre que nunca estuvo presente, pero que sigue ocupando cada pared? Adela vivía rodeada de fantasmas. El fantasma del actor, el fantasma del mito, el fantasma del crimen, el fantasma de todas las versiones de él que nunca conoció. En 2010 dejó de abrir la casa para visitas guiadas. No tenía fuerza para contar la historia. No tenía ánimo para recibir a curiosos que solo venían a fotografiar lo que para ella era un cementerio emocional. Comía poco, hablaba menos. Algunos amigos contaban que en los últimos años se vestía siempre igual. Suéter oscuro, falda larga, cabello recogido. Era como si quisiera hacerse invisible dentro de la misma casa donde de niña había deseado que su padre la mirara. El 18 de agosto de 2013, el ciclo finalmente se rompió. Adela Fernández murió en su habitación, rodeada de carpetas, fotografías de producción, negativos antiguos, trozos de vida que no eran suyos. No tenía pareja, no tenía hijos, no tenía herederos directos. El apellido que Emilio había defendido con violencia se apagó en un suspiro, sin testigos, sin aplausos, sin discursos. Cuando su cuerpo fue retirado, los vecinos dicen que la casa fuerte quedó en silencio absoluto. Un silencio pesado, antiguo,
casi ritual, como si la casa entendiera que por fin quedaba vacía, como si por fin pudiera descansar. 3 generaciones, un disparo, una cárcel, una guerra, un apellido que se deshizo a sí mismo, porque ese fue el verdadero fin del ciclo. No la muerte de un hombre, sino el silencio total de su linaje. Cuando las luces del cine se apagan y la última escena termina, siempre queda un eco. En la historia de Emilio el Indio Fernández, ese eco no fue una ovación, ni una marcha fúnebre. Fue un silencio pesado, profundo, construido sobre piedras volcánicas, sobre noches de tequila, sobre gritos que nunca se dijeron y abrazos que nunca llegaron. Después de 3 generaciones marcadas por el abandono, la violencia, el resentimiento y la ruina económica, uno podría pensar que no quedó nadie en pie. Pero sí quedó un sobreviviente, no un hombre, no una mujer, una casa, la casa fuerte, esa mole de piedra negra que durante décadas funcionó como templo, prisión y tumba emocional. Es hoy el único vestigio vivo de un linaje que se extinguió en silencio. Después de la muerte de Adela en 2013, la última heredera emocional del clan, las llaves pasaron a manos de instituciones culturales y protectores del patrimonio. Por primera vez en un siglo, esa estructura dejó de pertenecer a un solo ego. Dejó de ser un monumento a la soledad de Emilio. Dejó de ser el peso que dobló la espalda de Adela. Y comenzó a ser algo distinto. Un espacio abierto. Hoy, los guías explican que la casa fue construida por Manuel Parra, que los muros fueron moldeados con piedra volcánica del Pedregal, que allí se filmaron escenas icónicas del cine mexicano. Pero lo que no dicen es que también fue el escenario de un crimen, de un abandono y de una guerra. Los visitantes caminan por las escaleras altas, donde Adela aprendió a temer a su propio hogar. Observan vitrinas que alguna vez guardaron guiones manchados por las manos del hombre que se creía invencible. Miran hacia los ventanales donde se reflejaba la sombra del patriarca. Y ni siquiera imaginan el peso que esa casa tuvo para quienes la habitaron. Y sin embargo, ahí está la redención, en que la casa, el símbolo máximo del narcisismo de Emilio, haya dejado de ser una jaula y se haya convertido en un museo, en una escuela, en un refugio cultural. La casa sobrevivió a su dueño, pero no para glorificarlo, sino para enseñar, para mostrar que no hay estatua de oro, ni premio internacional, ni reconocimiento público que pueda compensar la herida emocional que un hombre deja en su familia cuando elige el poder en lugar del amor. Si uno se queda quieto dentro de esas paredes, puede escuchar algo más que la historia del cine. Puede escuchar el lamento de una hija que nunca recibió lo que merecía, el suspiro frustrado de sobrinos y nietos que heredaron un apellido sin herencia, y también, de algún modo, la advertencia final de un linaje que se extinguió por dentro mucho antes de desaparecer por fuera. Porque al final, esta historia no es sobre un director legendario, ni sobre una casa de piedra, ni siquiera sobre un crimen. Es sobre lo que pasa cuando un hombre dedica toda su vida a construir un imperio y olvida construir un hogar. Es sobre cómo la gloria pública puede coexistir con la devastación privada. Es sobre cómo la soberbia de una generación puede convertirse en la maldición de las siguientes. La casa fuerte sigue en pie, el apellido ya no. Y esa es la lección más honesta que Emilio Fernández dejó al mundo, que el verdadero legado no se edifica con premios, sino con el amor que somos capaces o incapaces de dar.